Buen día, diputado. Le saludamos Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está Antonio? Muy buenos días. Rubén también, muy buenos días. Y por supuesto, a través de tan importante medio de comunicación, muy buenos días a los gentiles radioescuchas. Buen día, pues, diputado. Al final, ¿en qué situación se encuentra el proceso previo a las elecciones judiciales? Todo hace prever que este año... Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Sí. Hay recursos, hay notificaciones judiciales. Uno no entiende, no solamente es el problema de la división en el movimiento al socialismo y la atomización de las fuerzas políticas con representación legislativa, sino también hay otros factores externos que inciden en este proceso. Diputado. Bueno, en realidad no es un escenario sencillo. No vamos a señalar que todo está bien y que de aquí para adelante es todo llano y no va a haber ningún tipo de complicaciones. Es un escenario, siempre ha sido un escenario complicado a partir de los elementos nuevos que se tiene al interior de la Asamblea Legislativa. Me refiero a las fracturas internas. Si bien el 2011, el 2017 no han tenido complicaciones de esta naturaleza, era por una razón elemental. El movimiento al socialismo tenía una mayoría superior a los 2/3 que no había necesidad de poder tener mayores complicaciones en procesos de esta naturaleza. Ahora se tiene una atomización en varias organizaciones políticas, se tiene fracturas internas, posiciones distintas, y son estos escenarios de colisiones al interior de la Asamblea Legislativa que son escenarios propicios para que se interpongan recursos constitucionales cuando se activan procesos de esta naturaleza. Hemos ido conociendo varias aseveraciones por parte de fundamentalmente actores políticos que han ido atribuyéndoles responsabilidades a otros órganos con relación a lo que está sucediendo. Y creo que hay que ser muy hidalgos. Uno de los elementos que le trae conflictos a un proceso de esta naturaleza, de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia, está en función a que aún existen sectores de la Asamblea Legislativa que no concluyen en entender que si bien la Asamblea Legislativa por esencia es una instancia altamente política, por mandato de la Constitución, en mérito al 158 numeral 5, para que señala que la Asamblea Legislativa lleva adelante la fase de preselección de altas autoridades de la Administración de Justicia, la Asamblea adquiere una otra función que no es eminentemente política, tiene que ser una función altamente jurídica, y es por eso que debemos abandonar nuestras posiciones, nuestras trincheras políticas, para iniciar una labor de aplicación normativa, garantizando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y más de los postulantes en este proceso. Pero fundamentalmente, anticiparte a los acontecimientos, anticiparte a las circunstancias, a las contingencias. Y el elemento recursos constitucionales, amparos y la acción popular que se ha activado, ya lo habíamos ido advirtiendo en varias oportunidades que producto de la imposición por parte de sectores era previsible que tenga que existir recursos de esta naturaleza. ¿Por qué? En el diseño normativo de la ley 1549 logramos que se incorpore la doble instancia para la fase de la verificación del cumplimiento de requisitos comunes y específicos. Pero para la fase de evaluación no logramos tener éxito con este objetivo. Y el postulante que no está de acuerdo con la puntuación que se le confiere luego de la evaluación de méritos, y al no encontrar un mecanismo dentro de la ley para poder reclamar el puntaje que tiene, no tiene otra alternativa que apelar a los amparos constitucionales. Y es el elemento que ha sido recurrente en los mecanismos que se han activado. Del 100% de los recursos constitucionales, el 95% son amparos constitucionales, reclamos de postulantes con relación a la puntuación que se les ha conferido. Y el otro 5% es una acción de
popular que ha sido presentada en el departamento de Pando, pero que también tiene el elemento que incluso en su programa hemos ido señalando como un riesgo. Claro. La poca presencia de damas abogadas dentro de este proceso de preselección. Que el 11 de marzo de la presente gestión, antes de iniciar el proceso de revisión del cumplimiento de requisitos comunes y específicos, habíamos nosotros sugerido, solicitado formalmente en una sesión de la comisión mixta, que se tenga que ampliar por un plazo de 10 días para aquellos departamentos donde, incluso para todo el país, para que se permita que se incorporen, se presenten más damas abogadas para este proceso, porque la ley y la constitución te exige que se tenga que garantizar la equidad de género en este proceso de renovación. Y la demandante en el caso de la acción o la accionante en el caso de la acción popular precisamente reclama esto, que no hay damas abogadas en el departamento de Pando que estén postulando y que a la vez en el diseño de la norma de la 1549 no se ha tomado en cuenta las condiciones socioeconómicas de los departamentos. Es decir, Pando reclama que, y este dato no lo conocía, que recién se tiene una facultad de derecho que es parte del sistema público de universidades hace 20 años atrás. Algunas exigencias del reglamento o de la ley no podrían ser objeto de cumplimiento por parte de una postulante que haya tenido la posibilidad de estudiar en PAN. Son algunos de los elementos que se reclaman. Ahora bien, ¿en qué condición nos encontramos? La semana pasada habíamos señalado, se pretendía en la Comisión de Constitución ya tomar decisiones, como por ejemplo, emitir un informe al Pleno de la Asamblea para que pueda tomarse una decisión por parte del Pleno que señale el incumplimiento, no cumplir la determinación de un tribunal de garantías y proseguir nomás. En el ámbito jurídico, una decisión de un tribunal constitucional en virtud del cumplimiento del artículo 203 es de cumplimiento obligatorio, no se puede evadir el cumplimiento de una decisión de esta naturaleza. Y además, el incumplimiento de una decisión de esta naturaleza involucra responsabilidades incluso penales. Pero en el escenario de la semana pasada, donde solamente has sido parte de la audiencia y no tienes aún la resolución formalmente notificada con todos sus elementos, con los antecedentes, pero fundamentalmente con la razón de la decisión, lo que se llama en derecho la ratio decidendi, era demasiado anticipado tomar una posición. Y el día de ayer, recién se pone a conocimiento del Pleno o de la Comisión Mixta de Constitución a las 3 de la tarde la resolución del Tribunal Departamental de Justicia de Pando de la Sala Constitucional, que en su parte resolutiva evidentemente señala la paralización de este proceso. Dice, deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para la elección judicial y la inaplicabilidad de la ley 1549, entre algunos elementos. Con este documento, nosotros estamos haciendo la revisión de los fundamentos de la decisión para tomar una posición oficial como bancada del MAS en su sector renovador y en consecuencia ver los mecanismos que la ley te permite y la Constitución. Para esto es interesante que tengamos que revisar lo que establece el artículo 202 en su numeral 6 y buscar los mecanismos que nos permitan proseguir con este proceso de renovación de altas autoridades, previamente cumpliendo las formalidades y los procedimientos que la norma te señala. ¿Es un escenario complejo? No lo vamos a negar, pero no es un escenario que sea insalvable, porque también existe, por otro lado, la exigencia con referencia a varios amparos constitucionales en donde se ha concedido la razón al accionante, y también existe la obligación de las comisiones de resolver estos conflictos que han emergido del trabajo de las comisiones mixtas. El escenario es ese. Esperamos que en el transcurso de las siguientes horas se pueda tener una propuesta oficial. Estamos trabajando en este objetivo y
aún nosotros estamos optimistas para que el proceso de educación pueda concluir en esta gestión. Diputado, le iba a preguntar justo eso. Bueno, ya conocen ustedes la determinación de la Sala Constitucional de Pando, ya la tienen en mano todo, pero ahora, ¿cuáles son las salidas? Porque no podemos, como diría alguien, no pueden en este caso en la Asamblea Legislativa quedarse de brazos cruzados. Hay varias opciones, se ha planteado, por ejemplo, esta posibilidad de que, es cierto, si de repente se está afectando al departamento de Pando, a los postulantes, hay otros candidatos que ya están en carrera, que son 405. ¿Acaso no se les afecta a ellos también? ¿Acaso ellos no tienen un derecho? ¿Acaso no se puede apelar al derecho que tienen ellos para continuar con el proceso? ¿Acaso también, diputado, no existe la posibilidad de que la Asamblea Legislativa declare como prioridad, además ya pasó una prueba de constitucionalidad, la ley de convocatoria? ¿Acaso no hay la posibilidad de que la Asamblea declare esto como prioridad y siga adelante? ¿Son estas opciones reales? ¿Hay otras? ¿Qué nos puede decir, diputado? Bueno, con relación a lo último que usted señalaba, el control de constitucionalidad que habría merecido el proyecto de ley 144, que es el que generó o el que germinó Sí. la ley 1549. Y aquello que habría sido tan discutido, habría sido tan observado, tan repudiado, la consulta que habría activado el Tribunal Supremo de Justicia con referencia al proyecto de ley 144 trabajado en la Cámara de Senadores. Y hemos escuchado por parte de los miembros de la oposición tradicional y la nueva oposición, en el sentido de que no habría merecido que exista otro control de constitucionalidad porque este ya fue objeto de control. Y desconocen, o probablemente ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la Declaración Constitucional 049 y los elementos que fueron objeto de consulta por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Evidentemente, se llevó adelante un control de constitucionalidad con relación a 5 elementos del proyecto de ley 144. Uno de los elementos era la pretensión que se tenía en una disposición adicional sexta del proyecto de ley 144, que delegaba funciones a personal subalterno y se descabezaba estos altos tribunales de justicia. Esa discusión aún está dentro de la Asamblea Legislativa a partir del proyecto de ley 073. Si en este momento los miembros del nuevo bloque de oposición están apelando a los argumentos de la Declaración Constitucional 049, no habría la necesidad de seguir debatiendo en la Cámara de Diputados ni en la Asamblea Legislativa el PL 073, porque la Declaración Constitucional 049 ya ha emitido una posición con relación a esa pretensión de delegar funciones a personal subalterno, por un lado. Por otro lado, con relación al proyecto de ley 144 y todos sus elementos constitutivos, la Declaración 049 simplemente abordó 5 temas. Tema plazos. La pretensión del PL 144 era reducir los plazos a 50 días. En la práctica, esos 50 días que se pretendía y que fue proyectado por un colega diputado que hace gala de su conocimiento constitucional, en la práctica esos 50 días no se pueden cumplir. Precisamente porque hay varios elementos que aún incluso con los 80 días están ausentes de un proceso que realmente garantice derechos de los postulantes y las postulantes. Pero también en la Declaración 049 se habló de tiempo, de la delegación de funciones, de la doble instancia dentro del proceso de verificación de cumplimiento de requisitos comunes y que incluso debió avanzarse para el momento de la evaluación de méritos. Pero estos otros tópicos con relación a la equidad de género no son temas que emergen del proyecto de ley o de la ley 1549, emergen de las actividades de las comisiones mixtas. Son las comisiones mixtas que los primeros días de marzo, cuando ya cerramos las oficinas luego de la recepción de las postulaciones, teniendo ya el antecedente, el indicador de que tiene simplemente 2 damas postulantes en algunos departamentos, lo previsible dentro de un
de un concurso público de méritos, como es este proceso de preselección, es previsible que algunas damas no cumplan requisitos. Claro. Y en el tema de evaluación puede irnos peor. Y no se ha tomado Y es lo que no previsiones. se ha admitido en algún momento cuando se les dice no procedamos aún, abramos las oficinas por el plazo de 10 días para garantizar la presencia de damas abogadas. Es decir, el error, el defecto viene por una miopía política por parte de un sector de las comisiones mixtas que no permitió que se obre de esta manera. Hoy en día estamos en estas condiciones, pero no es una situación irremediable. El artículo 202 de la Constitución te señala que si bien una decisión del tribunal es de cumplimiento obligatorio inmediato, pero esta decisión de una sala constitucional es objeto de revisión. Y lo que se está haciendo en este momento, más allá de las declaraciones políticas, más allá de algunas posiciones como ampliamos los plazos u otros elementos, necesitamos darle una respuesta jurídico-constitucional viable que permita revertir la situación en la que se encuentra en este momento este proceso. Y es la labor que en este momento estamos desarrollando, revisando las resoluciones, apelando que de manera rápida las otras salas constitucionales con referencia a los amparos también nos remitan todos los documentos para que se presente una propuesta seria. Y lo penoso es que aún existe esa posición radical de exigir juicios de responsabilidades, de exigir desconozcamos las decisiones de un otro órgano del Estado, cuando la solución está en la misma norma. La viabilidad de este proceso está en la misma norma. Lo penoso es que los colegas aún se entusiasman con anticipar o anteponer simplemente posiciones políticas que no le hacen bien a este proceso. Este proceso es un proceso de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia donde se debe ser muy cauto, pero fundamentalmente se debe dar respuestas jurídicas. Diputado, nos está diciendo entonces de que ustedes van a encontrar una salida a este problema en el que se encuentran en este momento en las elecciones judiciales. Hay una salida jurídica, se la va a presentar cuando se está pidiendo, por ejemplo, que ya nomás a don David Choquehuanca que convoque a una asamblea y se tome una decisión. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo se va a encaminar esto? Estamos en esa labor. Espero que entre hoy día y mañana podamos concluir. Nos falta aún varias resoluciones con relación a los amparos constitucionales. Si es que no existe la disposición de alguno de los presidentes de las comisiones mixtas, porque el suscrito es vicepresidente de la Comisión Mixta de Constitución, pero soy presidente de la Comisión de Constitución de Diputados. Si no existe la disposición por parte de los miembros de las comisiones mixtas, o se pretende ingresar a un escenario de politización, vamos a la asamblea que el vicepresidente nos dé la solución, sin plantear nosotros una solución viable en ámbito jurídico, vamos a requerir que el Tribunal Constitucional nos haga llegar todas las resoluciones que a la fecha se han resuelto con referencia a los amparos constitucionales. Es lo que estamos en este momento aún necesitando para completar la idea y la propuesta jurídica, pero no vemos, es un escenario complejo, pero no vemos un escenario que pueda ser insalvable. Evidentemente, el proceso electoral que estaba previsto que se realice entre la primera y la segunda semana de septiembre de la presente gestión, indefectiblemente va a ser objeto de que se posponga en unas cuantas semanas. Pero la garantía es que tengamos que allanar la ruta para que en la gestión 24 sí tengamos una renovación de estas altas autoridades. Existen ideas con relación a que no se puede hacer 2 eventos electorales nacionales porque las primarias también, pero las primarias no son constitucionales. Las primarias emergen de los contenidos de la ley 1096. Sí nos preocuparíamos es que estuviese todo este escenario de 2 elecciones nacionales en una misma gestión, estuviese dentro de los contenidos constitucionales. Es una ley, es la ley 1096, y que aún está incluso en un objeto de debate al interior de la Asamblea Legislativa sobre su necesidad de realización o no, claro, por la situación
situaciones incluso económicas Sí. que el Estado está atravesando. Son más de 180 millones de bolivianos que se van a tener que invertir para un proceso interno de Para elegir a una partidos. sola persona. 29 millones, decía el presidente, o diría el vocal Tawichi Tawichi. Diputado, le vamos a agradecer su tiempo con La Razón Radio y nosotros entendemos que parte, factor esencial de estas dificultades que está sufriendo la Asamblea Legislativa por enrumbar las elecciones judiciales es el conflicto interno. Hablamos de las tres fuerzas políticas. Así es, en las Mira, tres pues fuerzas. cuando con el mismo diputado hablábamos con otros diputados también y otros senadores sobre la necesidad de tomar previsiones respecto de la ausencia de mujeres postulantes a algunos tribunales o también al Tribunal Constitucional. La respuesta fue, no hay necesidad, Claro, se no lo va a tiene resolver mujer. en el camino. Mira, pues hasta eso puede generar conflictos, como que esta abogada de Pando lo advirtió en esta resolución judicial que ha terminado de suspender las elecciones judiciales. Gracias, diputado. Un abrazo. Muchas gracias, les quedo agradecido. Muy buenos días. No, pues a usted, diputado, como siempre. Ya vamos a estar en una próxima oportunidad.